Permíteme hacerte una pregunta. ¿Tú eres una persona que se identifica con el día o más bien con la noche? Si dentro de tu cabeza respondiste a la pregunta que te acabo de hacer y de casualidad esta respuesta es la segunda opción, tengo una historia que quizá te va a interesar. Este es un joven universitario. Vive con su compañero de cuarto y está alejado de casa, pues su centro de estudios queda en otro estado. Se lleva bien con el chico, pero ambos son lo opuesto. Mientras uno duerme con las gallinas, bien temprano en la cama, el otro se entrega sin culpabilidad alguna a sus labores noctámbulas. Se conoce la programación de todos los canales de la noche y además está acostumbrado a pasar horas y horas en internet. Pero, ¿a quién no le ha sucedido que el internet, a pesar de ser tan vasto, hay días en los que no tiene absolutamente nada que ofrecer? Es entonces cuando la loca de la casa, el aburrimiento, toma posesión. Y ya llevaba varias noches así. No había nada que hacer entre la televisión y la computadora. Más allá de ello, las opciones eran muy pocas. Así que un día, ni corto ni perezoso, decide hacer algo nuevo. Voy a salir a pasear de noche. Me voy a vestir y voy a dejar que mi imaginación merodee mientras camino y camino. Total, esta es una historia que toma lugar en un país del primer mundo. ¿Qué tan peligroso puede ser? Sobre todo viviendo cerca del complejo universitario. Se viste, baja en silencio las escaleras para que nadie lo escuche. Quiere ser considerado, todo el mundo está durmiendo. Silenciosamente introduce la llave en la cerradura, abre la puerta de cristal, y el fresco de la noche le pega en la cara. Sale a caminar. Se deja estar 40 minutos sumergido en sus propios pensamientos. Y al cabo de un rato se da cuenta de que ya está lejos del complejo universitario y está paseando en una calle aledaña a un parque. Se ven los árboles oscuros, los matorrales y la brisa, que es su única compañía, moviéndolos. Y junto a sus pasos, es el único sonido. Entonces, cuando levanta la mirada porque se da cuenta de que uno de los faros de luz no funciona, ve hacia adelante, y nota que unas 5 o 6 cuadras más allá hay una figura parada en medio de la calle. No puede ver las facciones de su cara. No puede ver ni siquiera qué lleva. Pero sabe por la forma que tiene que el sujeto que está ahí de pie, en medio de la calle, sin moverse, de frente a él, probablemente mirando fijamente, tiene un sombrero. Iba bien vestido por el corte de la silueta. 1.000.000 de cosas se le pasan por la cabeza. Primero se da cuenta, con cierto pesar, de que ya se ha detenido el suficiente tiempo como para que la persona que está allá se haya dado cuenta de que el otro lo está mirando. No quería hacer eso, porque es una manera como de iniciar una conversación. Él lo que hubiera querido, lo que querría cualquier otra persona, sería simplemente pasar de largo e ignorar al individuo de pie en medio de la calle. Tal cosa es imposible, porque no se mueve. El individuo está de pie. Se ve la silueta negra. Pero ya es obvio que lo están mirando. Se están mirando fijamente. Entonces el individuo rompe la quietud y empieza a moverse. Pero el joven no entiende lo que está sucediendo al principio. Porque se está moviendo, pero lo hace de una manera muy extraña. Al principio creyó que estaba caminando raro. Después intuye que está borracho, cosa que lo alivia, porque quería decir que eso explica por qué estaba de pie en medio de la calle. Pero no. El individuo no estaba caminando raro. Tampoco estaba borracho. Estaba bailando. Pero un baile extraño, como una especie de swing. Con mucha gracia y de mucha habilidad. Bailaba y se daba una vuelta. El juego de pies que hacía era impresionante. Taconeaba el suelo, la grava, el asfalto, y se escuchaba. Y cada vez se escuchaba más fuerte, porque se le iba acercando. Redujo la distancia. 4 cuadras. 3 cuadras.
Y ahí, en ese punto, cuando el joven decide tirar su valentía por el inodoro, porque mientras más cerca lo ve, más se da cuenta de la gracilidad y de la habilidad de sus movimientos, más se da cuenta de que el tipo está vestido elegantemente. Y finalmente se da cuenta de que el hombre tiene una sonrisa enorme. Casi imposible. Una piel amarillenta enfermiza. Y unos ojos grandes que miran hacia arriba. Unos ojos rojizos, pero no rojo endemoniado. Nada cliché. No. Un rojo enfermo. Un rojo de una persona enferma. Con lo que probablemente eran venas surcándole por todo el blanco del ojo. Miraba hacia arriba, pero la cabeza estaba exactamente dirigida hacia el joven. Como si estuviera mirándolo. Miraba hacia arriba, pero de todas maneras sabía exactamente dónde estaba el chico. Porque se iba aproximando poco a poco hacia él. Bailando. Dando una vuelta. Meneándose. Acortando la distancia. El chico gime, se da media vuelta y empieza a correr lo más fuerte que puede. Corre, corre, corre. Intenta ver por detrás de su cabeza. Gira la cabeza para ver por encima de su hombro, y entonces nota que el tipo ya no está. Se detiene en medio de la calle, deseoso de que por ahí pase una patrulla de policía. Pero brilla por su ausencia. Así como cualquier otra presencia humana. Empieza a caminar de espaldas mirando. Al parecer el tipo había desaparecido. Se da media vuelta y empieza a caminar. Cuando nota que allá, a unos 15 metros de distancia, hay una camioneta estacionada. Pero el problema no es la camioneta. El problema es lo que hay en la sombra de la camioneta. Haciendo juego con la luz del faro, la luz amarilla del faro. Se da cuenta entonces. La sonrisa enorme. Los ojos enfermos con ojeras que miran hacia arriba. El mismo tipo. Agazapado maliciosamente a un costado del vehículo. Con la cabeza dirigida exactamente hacia él. El individuo se levanta lentamente. El joven puede apreciar que es muy delgado y muy alto. Se le queda mirando. Mirando, sin ver realmente. El joven hace un amago y se mueve rápidamente hacia un lado. El individuo imita el movimiento exactamente. Como si fuera un mimo. Se mueve hacia el otro lado, y el individuo hace lo mismo. Exactamente. El chico no decide escapar todavía, porque teme que el otro corra tras él. Y los ojos del hombre no lo miran. Siguen viendo hacia arriba. Con esa sonrisa asquerosa. Con esos dientes enormes y amarillentos. Entonces el individuo se mueve. Empieza a bailar otra vez. Hace unos pasos de tap sobre la grava, y comienza a acercarse. Esta vez, más rápido. El joven grita o chilla más bien, tratando de intimidarlo. ¿Qué quieres de mí? Vete o llamo a la policía. Pero inmediatamente se avergüenza de haberlo hecho. Porque el temblor de su voz solo denota miedo. Cuando él habla, la figura se detiene. El hombre queda congelado con un pie en el aire y el otro asentado en el suelo. Como una especie de espectro horrible que se estuviera burlando de él. Y cuando el chico comete el error de moverse hacia atrás, el individuo empieza a bailar otra vez. Pero ahora mucho más rápido. Directamente hacia él. El joven se da media vuelta y empieza a correr. Grita. Chilla. Corre con la mente completamente en blanco. Intentando entender cómo diablos ese hombre se le adelantó antes. Cómo logró esconderse bajo la sombra de la camioneta. Como si lo estuviera esperando. Como un depredador esperando a su presa. El chico vuelve a mirar hacia atrás. Y se da cuenta de algo horrible. No ha logrado aumentar la distancia. El hombre sigue exactamente en el mismo lugar. A unos 7 metros detrás de él. La rabia da lugar a la aceptación. Miedo, rabia, aceptación. Y entonces el joven empieza a rogar.
Por favor, déjame por favor, déjame en paz, no sé qué quieres de mí, pero por favor, déjame en paz. El hombre largo no hace nada. No borra su sonrisa. Parece tallada en su cara. Y entonces empieza a bailar otra vez. Pero esta vez, alejándose. Cada vez más lejos. Más lejos. Más lejos. Hasta que finalmente se vuelve un punto a lo largo de la calle. El chico siente un alivio primitivo. El individuo se detiene. Se da media vuelta. Y encara al chico otra vez. Casi igual que cuando se vieron por primera vez. Pero esta vez deja de bailar. Y empieza a correr. Corre muy fuerte en dirección hacia el chico. Corre moviendo los brazos como un atleta. El chico grita. Llora. Y corre en dirección contraria. Corre, 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 y no se detiene hasta llegar a una avenida. Donde, incluso a esa hora de la noche, pasan algunos carros. Y hay uno que otro transeúnte saliendo de un bar. El chico cae de rodillas en la acera. Jadeando. Sin voz. A partir de ese momento, el joven ya no es noctámbulo por capricho. Es noctámbulo porque no consigue conciliar el sueño. Que se sepa, el individuo nunca volvió a aparecer. Pero quizás se deba a que el joven nunca volvió a salir a caminar de noche. Quizás se deba a que decidió dejar la carrera. Y quizás se deba a que regresó a vivir con sus padres. La historia del hombre sonriente.